Josete y en el programa de hoy tenemos a Filuxite. Muy buenas, Filuxite. Muy buenas, José. Muchas gracias por la invitación al programa y espero va a ser una buena tarde con ustedes dos. Gracias a ti por acompañarnos en este día. Y por otra parte tenemos a Filosofando con Alejandro. Muy buenas, Alejandro. Muy buenas tardes a todos, encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Gracias a ti por estar hoy con nosotros y para que los oyentes te puedan escuchar. Bueno, ¿cómo lleváis la vida, amigos? En estos tiempos que son un poco dificilillos. Pues aquí estudiando un poco de filosofía. Yo también estoy estudiando filosofía. La verdad, siempre hay que estudiar filosofía. Yo, bueno, personalmente estoy bien, pero sí, de vez en cuando me pongo ahí a estudiar filosofía. Pues vamos a lo que vamos. Un oyente nos ha planteado la siguiente cuestión. ¿Qué arquetipos generan en nuestra cultura los personajes de ficción de las nuevas plataformas digitales? Un momento, ¿has dicho arquetipos? Sí, la verdad es que no sé la definición exacta de arquetipo. De No sé hecho, si yo tampoco lo sé. Alejandro nos lo podría explicar. Creo que os puedo ayudar en eso. Un arquetipo, la definición es un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo, o prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección a algo. Por así decirlo, sería un antecesor de los actuales estereotipos que se presentan ahora mismo en la sociedad. Y pues sobre todo se pueden ver en películas o imágenes o en historias. No sé Y si la a ti, verdad, José, pero a mí esta explicación que nos ha dado Alejandro, la verdad que me ha quedado muy claro lo que es el arquetipo. Sí, ahora lo he comprendido al 100%, vamos. Ya como sabemos la definición de arquetipo, vamos a poner ejemplos de los arquetipos de personalidad. ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo yo mismo, que tengo ganas. En los ejemplos que yo he elegido de estos arquetipos de personalidad han sido dos. Uno ha sido el arquetipo de creador, en el cual yo he elegido el personaje de la película La Milla Verde, el personaje John Coffey, ya que creo que no es un creador como tal, como un dios, así decirlo, sino que creo que es un creador más de vida, porque en esta peli como que cura y revive a las personas y a los animales que tienen cualquier enfermedad o problema. Y después he elegido de arquetipo de sabio, he elegido a Morfeo, el personaje de la película Matrix, la cual, pues Morfeo es un chico el cual sabe todo sobre lo que es la Matrix y se lo enseña a los demás personajes, por lo cual yo lo considero un sabio en este aspecto. muy buenos ejemplos, Lucas. Yo he escogido como ejemplo un arquetipo que sería el bufón. Y de ejemplo he cogido un personaje que seguro que vais a conocer todos, que es Sid, el personaje que es el perezoso de Ice Age, que no sé a vosotros qué os parece, pero principalmente a mí es una de mis personajes preferidos de las películas animadas de mi infancia. Pues sí, Sí, José. sí, la verdad es que yo creo que si no estuviera Sid en la peli de Ice Age, no hubiera sido la misma, no hubiera tenido tanto éxito. No sé qué opinas, Lucas, sobre Sid. Pues yo, fíjate que conozco al personaje, pero no sabía cómo se llamaba y la verdad que me sorprende, pero sí, yo comparto idea con vosotros dos, ya que creo que Sid le da un toque de humor a la peli que no se logra con los demás personajes. Y luego el segundo personaje que he elegido sería Indiana Jones, que sigue el arquetipo de explorador, por eso de ir a descubrir tesoros y sobre todo también estar en contacto con la naturaleza, que yo creo que puede motivar a muchos niños, ahora ya no tanto, pero aunque estas pelis se siguen viendo, pero más en la época en la que salió la película, a explorar y a conocer más el campo. ¿Y tú, José, qué ejemplos has escogido? Bueno, no puedo superar tus ejemplos, pero lo voy a intentar. Uno de ellos es El Cuidador. He puesto como ejemplo la película de Intocable,
en la que cuenta una persona bastante rica, se queda tetrapléjico y entonces necesita un ayudante para cuidar de él. Entonces el cuidador y el que es tetrapléjico forjan una amistad bastante fuerte entre ellos y esa amistad se refleja en la película. Bueno, y otro Aprovecho, ejemplo. Sí, Alejandro. quería aprovechar, ya que estás hablando de esta película, para recomendársela a todo el mundo, porque es una película, la verdad que bastante buena. Intocable. Y a lo mejor no es tan conocida como el resto de las que hemos... Siendo conocida, a lo mejor no es tanto como el resto de las que hemos hablado, pero yo creo que es una película que todo el mundo debería ver. Sí, a mí la verdad que es un peliculón que a mí personalmente me ha emocionado mucho esa peli porque creo que la amistad que forjan las dos personas es muy buena y como tú has dicho, se la recomendaría a todos nuestros oyentes. Y también Coincido. hablando de la peli de Indiana Jones, perdón José, No, no, no. que como no hemos tenido pausa no hemos podido comentar, pero que yo iba a comentar que sí, que la película de Indiana Jones, que además, aunque sea un poco antigua, diferentes, bueno, pues directores y empresas de películas como Pixar, pues han creado películas como Indiana Jones, más actuales o animadas, y yo creo que les da un toque, pues como aventura para que los niños vuelvan y quieran salir de excursión al monte para hacer pues lo que hacía Indiana Jones. Coincido contigo, Lucas, y con Alejandro también. Y ahora el otro ejemplo que he puesto es sobre el arquetipo del amante. He puesto la película de Titanic, que seguro que todos habéis oído hablar. Qué romanticón, José. Ya, es ¿Verdad? que últimamente estoy buscando nuevos géneros de películas y la verdad es que las románticas me están gustando mucho. Sí, Bueno, la verdad vamos a lo que que vamos, que nos despistamos. Eh, Titanic, bueno, seguro que todos sabéis hablar porque ganó 11 Oscars de sus 14 nominaciones. Trata sobre un chico y una chica que están en crucero, tienen diferencias económicas. La chica es bastante rica y el chico bastante pobre, pero aún así forjan un amor. Es prácticamente imposible porque la familia de la chica no le gusta al chico, pero aún así ellos se quieren y aunque el Titanic se hunda luego, el chico da su vida por la chica y el chico muere y entonces ella sobrevive y cuenta la historia a las demás personas. buen spoiler has hecho, por cierto, José. Sí. Pero nada, yo iba a comentar que sí, que Titanic es una peli que si la ves es muy larga, pero mientras la estás viendo se te hace muy corta. Y yo creo que es un amor imposible muy bonito. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Sí, a mí también me parece una peli bastante interesante, sobre todo también porque tiene un contexto histórico de un suceso como el Titanic y la verdad es que es una muy buena peli. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Sí, yo creo que vamos a responder a la pregunta, ¿no? Vamos a decir cada uno un arquetipo sobre lo que generan los personajes de ficción. Empieza Lucas, por ejemplo. Te refieres a la pregunta, ¿no? A la pregunta que nos ha hecho el espectador. Sí, la pregunta que nos ha hecho el espectador. Vale, de acuerdo. Pues yo creo que el arquetipo que genera en nuestra cultura, los personajes de ficción, pues yo creo que un ejemplo podría ser el de villano, ya que igual alguna persona, algún niño, pues se puede sentir identificado con un villano y puede hacer cosas, pues no buenas, al contrario, malas, pero bueno, pues para mí ese sería un ejemplo de arquetipo. Sí, porque prácticamente los personajes de ficción se basan en villanos
y también héroes, que Alejandro, ¿puedes comentar el arquetipo de héroe? Sí, pues básicamente el héroe es el personaje que se enfrenta al villano y consigue pues hacer el bien. Y entonces también hay muchos niños que se ven reflejados con este arquetipo porque quieren ser pues héroes y entonces salvar a personas. Y me gustaría comentar también sobre los arquetipos, que muchas veces los personajes, antes de plantearse cómo va a ser el personaje, los escritores de guiones se preguntan qué arquetipo quieren que sea ese personaje. Y esto es algo que puede afectar también porque siempre es algo bastante, pues, por ejemplo, se puede relacionar con lo de los filtros de que hemos hablado en clase, no sé si os acordáis. De las redes sociales, ¿no? Sí, y pues se puede relacionar en que hay gente que se puede ver influenciada y que les afecte a su salud mental, los distintos arquetipos que se generan en las pantallas. ¿Qué opináis sobre esto? Sí, sobre todo a las personas más jóvenes les afecta esto, debido a que no tienen una personalidad reforzada del todo. Y no sé lo que opinas tú, Lucas. Pues sí, yo creo que como en la actualidad también los niños están consumiendo mucha tecnología, pues al final, pues sus conocimientos y sus pensamientos los adquieren ya de estas pelis y videojuegos y muchos de sus pensamientos pues los adoptan de ellos. Entonces puede ser bueno por alguna parte, pero también claramente tiene puntos malos. Bueno, hemos hablado sobre los arquetipos que generan los personajes de ciencia ficción, que lo más importante son el villano, el héroe, y otro arquetipo que quería comentar es el del creador. Por ejemplo, varios videojuegos, tú eres el que crea el juego, puedes crear una ciudad a tu gusto, y la verdad es que es un arquetipo de los más comunes, que está también junto con el villano y el héroe. ¿Estáis de Sí, acuerdo? yo creo, a ver, el villano y héroe yo lo pondría un escalón por encima, pero yo creo que el creador también hay que mencionarlo, que sí, como tú has dicho, varios videojuegos y películas pues tienen a una persona que como que domina todo sobre el resto. Sí, ¿Parece, estoy muy no? de acuerdo. Y la verdad que el creador, sí, también yo lo consideraría uno también de los más importantes. Quizá, igual que ha dicho Lucas, un punto por debajo de villano y héroe, pero aparte de esos también, sí. Y bueno, yo diría que no nos andáramos más por las ramas Yo y creo que vamos ya hemos a volver terminado al de tema. responder a esta pregunta. En una pausa de publicidad y vamos a hablar sobre otro tema. Mercadona, Mercadona. ¿No habéis oído hablar del nuevo Mercadona que hemos inaugurado en la salida 14 del polígono industrial de Alcorcón? Venir porque además hay una bajada de precios. Mercadona, Mercadona. Bueno, buenas a todos otra vez. Ya hemos vuelto de la publicidad y ahora vamos a hablar de otro tema que también tiene bastante relación con lo que hemos estado hablando de los arquetipos, que nos lo ha pedido otro oyente, que es el monomito de Campbell. ¿Alguien puede explicar un poco lo que es el monomito de Campbell para que lo entiendan? Yo lo Yo, sabría pero explicar. bueno, Bueno, pues de si uno en quieres uno, por favor. Lucas, por favor. ¿lo explico? Bueno, Sí, pues sí, muchas por gracias. favor. El monomito de Campbell es un término creado por el antropólogo y mitólogo estadounidense pues, Joseph Campbell, como su nombre indica, para definir la estructura básica de muchos relatos épicos o ficticios del mundo. Vale, y entonces, pues para poner un ejemplo, para que lo entendáis todos, hemos cogido una película. ¿Qué película es, José? Cars, que creo que todos conocéis. Y entonces, en base a esa película, vamos a ir detallando los 12 puntos que tiene en los que se basa el monomito de Campbell. Entonces, cada uno de los puntos va a tener el nombre de cómo es en qué se basa, y luego dentro vamos a poner un ejemplo sobre la película Cars, de cosas que pasan en la película. Entonces, Vale. por ejemplo, ¿cuál es el primer punto, Lucas? Bueno, pues el primer punto, como dice el monolito de Campbell, es el mundo ordinario. Pues yo creo que es básicamente cómo se encuentra el personaje, el protagonista,
al principio de la película y las primeras escenas. Y yo creo que el ejemplo que daría de la película de Cars pues sería pues compitiendo en la pista, en la Copa Pistón, cuando está compitiendo. Y pues eso. ¿La segunda cuál sería? La segunda, el segundo punto del monumento de Campbell es la llamada a la aventura, en el cual, nosotros hemos puesto el ejemplo de Cars, y es que Rayo McQueen tiene que ganar la última carrera para ser campeón. Explicado, es que si gana la última carrera, es campeón del campeonato, y este sería el ejemplo de llamada a la aventura. ¿El tercero? ¿Cuál Y el sería? tercero sería el rechazo de la llamada, que se produce cuando el camión que le está transportando se queda dormido y entonces cae del camión y llega a parar hasta el pueblo Radiador Springs. ¿Cuál sería el cuarto punto? Bueno, pues el cuarto punto sería el encuentro con el mentor. Se encuentra con Hudson Hornet, pues que le va enseñando pues tácticas y le enseña cómo encontrar sus puntos fuertes para hacerlo mejor en las próximas competiciones. ¿El quinto cuál sería, José? El quinto punto es Travesía del Umbral, los Guardianes. Hemos puesto el ejemplo de que Hudson Horner obliga a Rayo McQueen a llevar una máquina de cemento para Para asfaltar mejorar la su calle, ¿no? fuerza y su resistencia. ¿Sí, Alejandro? No, que te quería, o sea, que lo de la máquina, digo, que realmente no sería una máquina de cemento, ¿no? Sino estaría asfaltando la calle. Claro. Pero Y está bueno, asfaltando las carreteras del pueblo. y luego los aliados, la parte de los aliados, enemigos y pruebas, es muy claro que ven en la tele que se va acercando la última carrera y entonces que ya están empezando a llegar al circuito los coches y Rayo McQueen no aparece y entonces los coches del pueblo le ayudan a prepararse muy bien para la carrera y le apoyan para ir a la carrera. ¿Cuál sería Bueno, el séptimo punto? pues el séptimo punto, según el monolito de Campbell, es el internamiento en la caverna más profunda. El ejemplo en la película de Cars, pues yo creo que sería los instantes antes de la carrera donde Rayo McQueen está muy centralizado y quiere hacerlo lo mejor posible, aunque tenga un poco de nervios, y recibe apoyo pues de sus amigos. El octavo, ¿cuál sería, El José? octavo es la Odisea, Muerte y Resurrección, es el cual en mitad de la carrera Rayo McQueen pincha una rueda, y a partir de ese momento todo el mundo piensa que ya no tiene posibilidades de ganar la carrera. ¿Cuál es el noveno punto, Alejandro? Pues en ese momento en el que todo el mundo piensa que ya no se puede ganar la carrera, es decir, que el héroe ya no tiene opciones de ganar, por así decirlo, se produce la recompensa o el elixir del conocimiento, que en este caso sería que vuelve Hudson Hornet y entonces se pone como director del equipo de Rayo McQueen y entonces le ayuda y le motiva y le hace creer que puede ganar la carrera en verdad. Pues en el 10 sería el regreso con persecución. Y yo creo que el ejemplo está claro, pues es la gran lucha final por remontar y llegar a las primeras posiciones. Yo creo que Rayo McQueen ahí se da cuenta de que puede tener posibilidades y de que aunque no las tenga, siempre hay que dejarse el alma hasta el final y pues gracias a la ayuda del mentor pues consigue avanzar puestos. ¿La 11? La 11 se llama Nueva Resurrección, es en la que Rayo McQueen empieza a remontar y tiene opciones para ganar la carrera. ¿Y el 12, Alejandro? Pues el 12 y último punto ya sería cuando
el retorno con el elixir del conocimiento, que en este caso hemos elegido ya cuando tiene opciones y es un serio candidato a ganar la carrera. Se produce un accidente muy grande de un coche que también tenía opciones de ganar la carrera y encima iba a ser su última carrera antes de retirarse. Y entonces tiene un accidente muy grave y entonces en vez de ganar la carrera, Rayo McQueen le ayuda a que la termine el otro coche y entonces por eso no gana el campeonato. Bueno, pues yo creo que esta peli pues representa, como muchas otras, el monomito de Campbell y bueno, yo creo que además es un buen ejemplo y una película bastante buena. No sé qué opináis vosotros, pero a mí la verdad Sí, es que en mi opinión hemos puesto el ejemplo de Cars porque en mi opinión es una de mis pelis preferidas cuando era pequeño. No sé si la vuestra edad. la Sí, mía andaba por ahí. la mía sí, era una de mis preferidas. La he visto Bueno, muchas veces y bueno. yo creo Y, que ya hemos explicado lo que es el monomito de Campbell. ¿Tenéis que destacar alguna cosa vosotros dos? Yo eh, creo que ya está yo todo creo que dicho. sí, en principio yo creo que eso ha sido todo ya para responder. Me gustaría que ojalá le hubiera quedado todo claro al espectador que nos ha hecho dicha pregunta y si no, algo no le ha quedado claro, que lo ponga en las redes sociales y lo veremos e intentaremos Contestado. responderle de la mejor manera posible. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Hoy teníamos a Fluxite y filosofando con Alejandro con nosotros y el próximo programa tenemos a nuevos invitados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los oyentes. Espero volver por este programa más veces y que me lo he pasado muy bien. Sí, muchas gracias también a José por la oportunidad y a Lucas por este, que en mi opinión, buen programa que nos ha quedado. Igualmente. Hasta luego.